¿Ven la pantalla? Sí, profe. No. Voy a repetir aquí las cargas para calcular el centroide. Nos faltó sumar esos ejes intermedios. Voy a sumarlos. Voy a sumar la carga, la suma de cada columna. Arriba tengo 116.71. Abajo tengo 187.69. Otra vez 187.69 y 116.71. Tengo 608.8. Voy con el siguiente eje. Otra vez, a tomar la descarga de toda la columna. Y tengo 66.12 más 144.11 más 187.69 y más 116.71. Y tengo ahí 514.63. $514.63. Voy a anotar también 608.8. Bueno, me voy con el último eje.
El último eje tiene el siguiente peso. En la esquina son 52.27. Después en la siguiente columna son 104. $104.7 y la última columna 66.12. Eso me da un total de 223.09. Entonces tengo 223.09. ¿De acuerdo? Si sumo las horizontales y sumo las verticales, tengo que llegar al mismo número. Vamos a ver si es cierto. 248.95 más 488.77 más 584.78 y más 365.66 y me da 1688. $1,688.16. Ahora lo voy a sumar horizontalmente y tengo que llegar al mismo número. 341.64 más 608.8 y más 514.63 más 223.09. 1688.16. Da lo mismo, ¿verdad? Sí, da lo mismo. Tanto horizontal como vertical. Ahora sí voy a sustituir en las expresiones. Dice que voy a sustituir en la primera, esta. Dice que la sumatoria de las P en X por sus distancias en X es entre sumatorias de P. Eso me da el centroide. ¿Sí? Entonces, el centroide, creo que está mal la expresión, es igual a suma de P en Y, las que están en Y, por sus distancias en X, entre sumatoria de P. Lo vamos a hacer aquí. Entonces digo que XE es igual, primero, 341.64 por su distancia en X, que es 0, más 608.8 por sus distancias. Sus distancias aquí son 7, 7, 7. Y hacia arriba son 8, 6 y 8. Entonces, la distancia de 608 al origen, al sistema de referencia, es 7. Más 514 por su distancia al sistema de referencia, 14. Más 223 por su distancia al sistema de referencia, son 21. Y la suma de P, todo eso entre suma de P, que son 1688.16. Entonces, esto al hacer la operación me da la siguiente coordenada. Vamos a ver qué da. 341.64
41.64 por 0, 608.8 por 7.7, más 514.63, me faltó aquí el punto 63, $514.63 por 14 más 223.09 por 21. Y todo eso entre 1688.16. Y me da 9.82. ¿Qué quiere decir? Que mi coordenada X del centro de cargas está a una distancia de 9.82. Ahora voy con la coordenada en Y. Y ya lo voy a hacer acá arriba. Por aquí, que me alcance. Y testada. Y testada es igual a las fuerzas de los ejes X. Fuerzas de los ejes X por sus distancias en Y, entre la suma, todos son de la suma de las fuerzas, suma total. ¿Sí? Entonces lo voy a sustituir aquí. Tengo el primer eje que es 365.66 por 0. Más 584. Aquí dale una barrida ahorita que subas con tu trapeador. 584.78 por 8 más 488.77 por 14 y más 248 .95 por 14 son 22. Entre la suma de P total, que son 1688.16. Entonces, Y testada tiene el siguiente valor. Lo voy a poner, voy a hacer la operación. ¿Cuánto es? Háganla. 584.78 por 8 más 488.77 por 14 más 248.95 por 22 entre
6,688.16. Me da 10.07. Aquí se encuentra el centroide, ¿no? A una altura, a partir del origen, a una distancia de 10.07 metros. Eso es Y testada, ¿sí? Y esta es 9.82. Ahora, ¿qué importancia tiene este centro? Pues que aquí actúan las fuerzas sísmicas. Y si viene un sismo en X, pues actúa en ese punto. Si viene un sismo en Y, actúa en ese punto, ¿verdad? Entonces este punto es bien importante porque con este controlamos pues las torsiones, porque si obtenemos una diferencia entre este centro y el centro de rigidez, pues se va a generar una excentricidad. Y esa excentricidad la multiplicamos por la cortante sísmica en X o en Y nos produce el momento torsionante. Entonces, el centro de cargas, así se llama, centro de cargas, es el punto donde actúa el sismo. Así lo debemos de entender, así de simple. Es el punto donde actúa el sismo. Ya sea que el sismo se presente en X o que se presente en Y. Va a actuar ahí. O que se presente en Z, ¿no? O en cualquier ángulo. Imagínense que se presenta aquí. Va a actuar exactamente, ¿sí?, en ese punto, con cualquier ángulo, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, cuando el sismo actúa en X, pues se tiene una resistencia de este marco, de este primer marco. Creo que aquí le pusimos A, B, C y D. Entonces, cuando viene el sismo, BCX, pues quien va a ayudar a resistir ese sismo es este marco del eje A, ¿ve? Entonces va a haber una resistencia del eje A. Y también va a haber una resistencia del eje B. Y también va a haber una resistencia del eje C. Y va a haber una resistencia del eje D. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas líneas de defensa tiene el edificio cuando se presenta una fuerza en X? Tiene 4 líneas de defensa, ¿verdad? Que son los ejes A, B, C y D. Eso es cuando el sismo se presenta en X. Y cuando se presenta el sismo en Y, pues también va a tener en el eje 1, este es el eje 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas líneas de defensa tiene el edificio? PR1, pues tiene del marco 1. ¿Qué otra línea de defensa tiene? PR2. ¿Qué otra línea de defensa tiene? BR3. Y aquí la última línea, BR4. Esas son las líneas de defensa para cuando el sismo actúa en Y. ¿Y cuántas líneas de defensa tiene el sismo cuando no actúa en X o en Y?
¿Cuántas líneas de defensa tiene? Pues tiene las componentes, ¿no? Sí. Y aquí, esta yo la puedo, esta línea, yo puedo descomponer BR2, aquí, le voy a poner la componente de BR2' más BR BRC, BRC prima. Pues tiene todos los marcos. No voy a empezar desde el origen. BRA, le voy a poner prima. Tiene este sismo que no tiene una posición en X o en Y, sino aparece con cualquier ángulo, tiene una resistencia de la componente del marco 1, BR1, y tiene una resistencia del BR2, BR3 y BR4, ¿no? Y tiene la otra componente, BRA más BRB más BRRC y más BRD. ¿Sí? Todas esas componentes participan para tomar la resistencia que se presenta en cualquier dirección. Entonces, lo que dice el reglamento, bueno, para calcular la resistencia por sismo, de un edificio cualquiera, haz dos análisis, un análisis con marcos en X y otro análisis con marcos en y luego vas las combinaciones de carga para que obtengas tú las fuerzas que actúan en cada uno de esos marcos. ¿Sí? Entonces, el análisis debe ser en dos direcciones ortogonales para poder tomar el sismo que se presenta en cualquier dirección. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Están ahí? No, profe, no hay preguntas. Bueno, órale pues. Ya me tocará a mí hacerlas. Bueno, entonces voy a calcular ahora el centro de rigidez. Hay otro centro por aquí que se llama centro de torsión o centro de rigidez. ¿De acuerdo? Tiene cualquiera de esos dos nombres. Torsión y rigidez. La distancia que hay entre el centro de torsión y el centro de carga se llama excentricidad. Si es vertical, la excentricidad será en Y. Si es horizontal, la excentricidad será en X. ¿De acuerdo? Y observan, ya no están ahí los brazos, X y Y. ¿Sí? ¿Qué cosa es la excentricidad? Es la distancia que hay entre el centro de cargas y el centro de torsión. Esa es pregunta de examen también. ¿Sí? ¿Qué cosa es la excentricidad? Es la distancia que hay entre el centro de cargas y el centro de torsión. ¿Qué cosa es el centro de masas? Es el punto donde se concentra todo el peso del edificio y en ese punto actúa el sismo. ¿De acuerdo? ¿No se les olvida? Se los estoy repitiendo porque luego en el examen no se acuerdan para nada de los conceptos, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a platicar un poquito de las rigideces, porque yo quiero calcular el centro de torsión.
Hay dos caminos que podemos seguir para calcular la rigidez de un marco, pero vamos a dar pues la definición, ¿no? De qué cosa es la rigidez. ¿Por qué hablamos de rigidez? ¿Sí? Cuando le aplicamos a este marco o a este edificio una fuerza horizontal, aquí le voy a poner F1, F2, F3. ¿Quién produce las fuerzas? Pues el sismo, ¿sí? Nosotros vamos a calcular esas fuerzas horizontales, pero ahorita quiero calcular rigidez. ¿Sí? Aquí es altura 1, altura 2, altura 3, altura 4. Pueden ser diferentes o pueden ser iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando le aplico esas fuerzas? ¿Cómo se hace el edificio? Se hace así, ¿no? Se desplaza así. Esa diferencia de la posición original a la posición desplazada le vamos a llamar desplazamiento. Tiene un desplazamiento el edificio. ¿De acuerdo? Cuando el edificio se somete a la acción de un sismo, se generan unas fuerzas laterales que se llaman F1, F2, F3 y F4. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien. Si yo quiero saber cuánto se desplaza este piso, ¿cómo le hago? Aquí tenemos un desplazamiento 1 en el piso 1. Más arriba tenemos un desplazamiento 2 en el piso 3. Y más arriba tenemos un desplazamiento 3. Y luego al final tenemos un desplazamiento 4. ¿Sí? Esos son los desplazamientos que se presentan en el edificio. Estamos, los visualizamos. Imagínense que están dentro del edificio. Viene un sismo y el edificio se mueve. Y al moverse se generan esos desplazamientos. Cada piso se mueve una X cantidad. El primer piso se mueve un desplazamiento 1, el segundo se desplaza con un desplazamiento 2, el tercero con un desplazamiento 3 y el cuarto con un desplazamiento 4. Entonces, el desplazamiento relativo del piso 1 es de 1, pero el desplazamiento del piso 4 es de 2 menos de 1. Y el desplazamiento del piso 3 es el desplazamiento 3 menos el desplazamiento 2. Y el desplazamiento del piso 4, le voy a llamar aquí delta 1, delta 2, delta 3. Y el desplazamiento del piso 4, el último, es el desplazamiento 4 menos el desplazamiento 3. Y a eso lo voy a llamar delta 4. Y a las D que aparecen ahí se le llama desplazamiento del piso, desplazamiento total. D es
desplazamiento. Y delta es desplazamiento relativo. ¿Sí? Así lo trabaja el reglamento. Dos tipos de desplazamiento, el total y el relativo al piso. ¿Sí? Ahora, este desplazamiento de cada piso, este delta, debe de ser, para el caso de edificios con ductilidad baja, delta, cualquier desplazamiento debe de ser menor o igual a 0.015. ¿Sí? 0.015 de H. H es la altura de entrepiso. ¿Sí? Este es HI. HI ¿sí? Entonces tenemos HI, altura de entrepiso. Y el reglamento dice, bueno, tú puedes tener un desplazamiento en el piso X o en el piso Y máximo de 0.015 de HI. Entonces, si despejamos de esta expresión, despejamos si hacemos el desplazamiento relativo entre su altura de entrepiso, entonces nos queda la expresión así. Y a esto el reglamento le llama deformaciones angulares. Y así lo trabaja. Y aparece ese 0.015 como máximo desplazamiento, como el máximo valor del desplazamiento entre la altura del entrepiso. Y los programas de cálculo revisan eso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora sí voy a explicarles cómo se calcula la rigidez. La definición de rigidez es igual a la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario. ¿Sí? Entonces dice que la rigidez es igual a la fuerza. ¿Sí? Por delta. Delta, pero delta es 1. Entonces, si el desplazamiento es 1, entonces la rigidez es igual a la fuerza. Entonces, de ahí surge la definición de rigidez, ¿no? Rigidez, fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario. ¿De acuerdo? Esa es la definición de rigidez. ¿Qué cosa es la rigidez?
fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario, ¿sí? Aquí los delta es desplazamiento relativo, ¿cierto? Entonces, K es rigidez y F es fuerza. Y delta es desplazamiento. Entonces la rigidez es la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario. Este concepto, esta definición, la voy a aplicar para poder obtener las rigideces. ¿De acuerdo? Fíjense bien, imagínense que tienen el marco. Entonces yo quiero calcular rigideces. Cálculo entonces yo que tengo este marco, por ejemplo, para los que están en X, tienen 7, 7 y 7. Ahora, yo le voy a aplicar una fuerza a ese marco. Aquí le voy a aplicar una fuerza unitaria. Le pongo 1, tomo el marco con sus secciones de columna, sus secciones de trave, y le pongo el valor de fuerzas unitarias y lo corro, lo analizo el marco, ¿sí? Y al analizarlo, obtengo aquí un desplazamiento, en este piso de aquí de 2 centímetros, aquí 2.8, aquí de 3.5 y hasta el final obtengo un desplazamiento de 4.3. Cuando le aplico estas fuerzas, el marco reacciona y se desplaza con estos desplazamientos, sí que están en centímetros, y estas fuerzas están en toneladas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo la rigidez de este marco? Y bueno, pues tengo que calcular el desplazamiento relativo, el delta. ¿Cuánto vale el delta aquí? Vale 2. ¿Cuánto vale el delta en el siguiente piso? Vale 0.8. ¿Cuánto vale el delta en el siguiente? Vale 0.7. ¿Y cuánto vale el desplazamiento relativo en el último? Pues 4.3 menos 3.5, ¿no? Vale 0.8. ¿Qué cosas son los delta? Los deltas son desplazamientos relativos. Delta, desplazamiento relativo, ¿no? Ahora sí, fíjense bien, esos son los desplazamientos que se obtienen cuando aplico las fuerzas unitarias. Voy a obtener los cortantes. ¿Cuánto vale el cortante en este entrepiso? Pues vale la fuerza de arriba, 1. El cortante en el segundo entrepiso, pues vale 2, la fuerza de arriba y la fuerza de abajo. El cortante en este entrepiso vale 3, ¿sí? Y el cortante hasta abajo vale
4. ¿De acuerdo? Entonces, dice la definición que rigidez por desplazamiento es igual a fuerza. Entonces, si yo quiero la rigidez, digo que la rigidez es igual a la fuerza entre el desplazamiento. Esta es la definición de rigidez. Rigidez es igual a fuerza entre desplazamiento. Ahora sí, ¿cuánto vale la fuerza? Si quiero la rigidez aquí en el piso 1, K en el piso 1, ¿cuánto vale la rigidez? Dice que la fuerza entre el desplazamiento. ¿Cuánto es la fuerza? La fuerza es 4. ¿Y el desplazamiento? El desplazamiento es 2. ¿Sí? Entonces aquí son toneladas y aquí son centímetros. Entonces, ¿cuál es la rigidez? 2 toneladas por centímetro. ¿De acuerdo? Ahora la rigidez 2. ¿Cuál es la rigidez 2? Aquí, K2. La rigidez 2 es igual a la fuerza, que vale ahora 3. ¿Y cuánto vale el desplazamiento? El desplazamiento vale 0.8. Entonces, ¿cuánto es su rigidez? Pues 3 entre 0.8 me da 3.75. Y la rigidez 3, es igual a la fuerza, que es 2 entre 0.7. Entonces, 2 entre 0.7 es igual a 2.86. ¿Sí? Ahora voy con la rigidez 4. La rigidez 4 es igual a 1 entre el desplazamiento, que es 0.8. ¿Sí? 1 entre 0.8 es 1.25. Esa es la rigidez de cada uno de los pisos, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para calcular la rigidez? Bueno, necesito un programa de cálculo, ¿no? Para poderle poner las fuerzas al marco, fuerzas unitarias, y calcular sus desplazamientos. Cuando calculo sus desplazamientos, con los desplazamientos puedo obtener la rigidez del marco en cada piso. Esto se llama rigideces de piso, rigidez de piso. ¿De acuerdo? Quiero ver la cámara de ellos. Todos nada más coméntele que prendan sus cámaras. Prendan sus cámaras, muchachos.
¿Me escuchan? Prendan sus cámaras, por favor. Dormido, creo. Bueno. Esto. Quiero verlos, muchachos. Prendan sus cámaras. A ver, Ángel Iván. Ángel Iván. Emily. Fíjense cómo estamos tomando la clase, muchachos. A ver, dime cuál es entonces la definición de rigidez, Emily. Es la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario. Un desplazamiento unitario. Esa es básica para los edificios. ¿Por qué? Porque un edificio, si tiene mucho desplazamiento, le podemos incrementar su rigidez y disminuimos, ¿no?, ese desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el reglamento trabaja con desplazamientos, no tanto con resistencias para los edificios, ¿sí? Entonces, debemos entender bien este concepto. Vamos a entrar, y ahorita explicamos cómo podemos calcular la rigidez. Si tenemos un programa de cálculo, le aplicamos fuerzas unitarias y obtenemos la rigidez. En esta forma en que se los expliqué. Yo voy a ver aquí un método manual para que podamos calcular la rigidez de entrepiso. Si nosotros no tenemos la rigidez, pues entonces no podemos calcular el centro de torsión. Y el centro de torsión es algo fundamental en el edificio, ¿no? Porque con respecto a él giran las fuerzas sísmicas. A ver, otra persona por ahí. Aldemar. Aldemar. A ver, Iris. Dime dónde actúan las fuerzas sísmicas cuando se presenta un sismo. Prende tu micrófono, no se escucha, o acércate. Es que Sin miedo. ¿En dónde? No escuché esa parte. ¿No escuchaste esa parte? Es el punto más importante. Sí, todos esos números que hicimos para llegar a las coordenadas de X, Y y Z, pues es importante porque ese es el centro del centro de carga, ¿no? Ahí actúan, ¿qué actúan ahí? ¿Qué fuerzas actúan? Las gravitacionales, las horizontales, producidas por sismos. ¿Cuáles fuerzas? Las horizontales. Todas, también las gravitacionales. Si tú tomas al edificio de esas coordenadas con un hilito, el edificio permanecería horizontal. No se inclinaría ni para un lado ni para otro. ¿Sí? O sea que es bien importante porque aparte de que en ese punto actúan las fuerzas horizontales, también las gravitacionales. Si tú concentras todo, esas 1900 y tantas toneladas actuarían ahí, en ese punto. ¿De acuerdo? Pero ahorita nos estamos moviendo a otro punto del edificio.
que le vamos a llamar centro de rigidez o centro de torsión, ¿sí? Ese punto, ¿por qué es importante? Porque en ese punto se concentra la rigidez del edificio, ¿sí? Ese punto depende mucho de la geometría, depende de qué sección tengan las columnas, de qué sección tengan las traves, de qué muros estén integrados al análisis, o si hay contraventeos de los contraventeos. Entonces, ese concepto de rigidez involucra la geometría del edificio, ¿sí? A ver, Bere, prende tu micrófono y tu cámara y dime tú entonces cuál es el concepto de desplazamiento angular. Sí, lo acabamos de ver ahorita. ¿Está por ahí, Bere? Si no, le voy a poner falta. ¿No está? Vamos con otra. Sí, profe, aquí estoy. Es que no podía aprender. Bueno. Entonces, a ver, dime. El desplazamiento angular es el cambio de posición que tiene un objeto al girar alrededor de un punto o eje. Se mide En este caso que estamos hablando, que nosotros ya lo vimos, ¿cómo se obtiene? Platícamelo. Se mide como el ángulo recorrido entre la posición inicial y la posición y final. Sí, es un ángulo, es una deformación angular o Normalmente se desplazamiento mide. angular. Sí. Entonces, ¿cómo es? Dime, ¿cómo lo vimos ahorita en el ejemplo? ¿Qué entre qué? ¿Perdón? ¿Qué entre qué? ¿Es el desplazamiento entre? ¿Y qué tipo de desplazamiento? No recuerdo, profe. A ver, ¿alguien le puede ayudar a su compañera, por favor? ¿Qué cosa es el desplazamiento angular? Sí, porque si ustedes van al reglamento les habla de ese desplazamiento y dice gamma menor o igual a 0.015. ¿Qué cosa es 0.015? Es un desplazamiento angular. El reglamento ya no está manejando resistencias, ¿sí? Para controlar un edificio, está manejando desplazamientos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es la deformación angular? Ahorita lo acabamos de ver. Es el desplazamiento horizontal relativo entre la altura del entrepiso. Esa es la deformación angular. ¿Sí? Desplazamiento relativo del edificio entre su altura de entrepiso. ¿Cuánto es el valor para edificios con ductilidad baja? 0.015. El reglamento dice, no te permito que tu edificio tenga un desplazamiento angular mayor a 0.015 y me checas piso con piso que no rebases esa deformación. Eso es lo que dicen las normas. De acuerdo a las normas de sismo. Vean sus normas de sismo y ya habla de una gama, ¿sí? De una deformación angular. ¿De acuerdo? Entonces, grábenselo bien. ¿De qué depende la deformación o el desplazamiento? Pues de la geometría del edificio, del tamaño de las traves, del tamaño de las columnas, de los contraventeos, de los muros de concreto. Todo eso interviene en el cálculo de rigideces, la altura, las longitudes. ¿De acuerdo? A ver, Salgado Díaz, dime cómo obtienes
el desplazamiento relativo? Estoy. ¿Sí? A ver, platícame cómo obtienes el desplazamiento relativo de un edificio. Mm, se hace una resta, algo así, he checado, ¿no? O sea, Por eso, pero ¿de el, qué? ¿Una resta de qué? Entiéndanlo bien, o sea, no sean bueno, entre un honestos punto, con ustedes mismos. Si algo no entienden, pues pregúntenlo, ¿sí? A ver, dime, ¿qué es el eh, desplazamiento relativo? por ejemplo, entre un punto A y B, el desplazamiento es la resta del desplazamiento en el punto B menos el punto A, algo así, entendido. Bueno, un Es el punto. desplazamiento del piso superior menos el desplazamiento del piso Entonces, inferior, así de simple, ¿sí? pues, ajá, más o menos así. A eso se llama desplazamiento relativo. Sí, así lo van a encontrar en el reglamento. Habla de desplazamientos relativos, habla de deformaciones angulares, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, pues creo que ya se entendió. Y si no se entendió, pues hagan la pregunta. Pregúntenme, ¿sí? Sí, Porque vamos a empezar a trabajar estos conceptos, los conceptos de torsión. ¿Sí? ¿Qué cosa es la torsión? Vamos a hablar de la excentricidad. ¿Qué cosa es la excentricidad? ¿Sí? Cuando hablamos del centro de torsión, hablamos de un centro que se obtiene con las rigideces de los marcos, ¿sí? Por eso esos marcos tienen que tener como cierta simetría, ¿no? Para evitar que tenga excentricidad, ¿sí? Permítanme tantito.